Episodio número 33, Génesis 33. Familia, es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Jacob y Esaú se reconcilian. Entonces Jacob se levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. No olvidemos que esto es como terminó justamente el episodio anterior, antes de encontrarse con el Señor. ¿De acuerdo? Le vinieron a decir a Jacob, Jacob, se acerca Esaú con 400 hombres, y Esaú dijo, pues me va a matar, y empezó a hacerse toda una preocupación, y bueno, todo esto generó un movimiento, una movilización por parte de Jacob, que definitivamente fue algo bastante abrupto, y al final el Señor se le apareció, ¿de acuerdo? Y ya se acordarán ustedes que le dice, Jacob, no te voy a dejar ir si no te postras. ¿Pero por qué me voy a postrar, Señor? Porque tu dependencia es hacia el Señor, no hacia tus estrategias. Entonces dice que ya se van a encontrar y dice que había repartido a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Dice, colocó enfrente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro. No vamos a llorar en este episodio. No vamos a llorar. No vamos a llorar. Es que ve esto. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Ven, ay, Chihuahua, déjenme tomar agua para que... Uf, uf, uf. Mm. Por favor, dense cuenta de lo que sucede una ocasión que el Señor interviene. Dos hermanos se reconcilian. A ver, ¿qué les dice esto? Conocedores de las profecías y los que no conocen tanto, los que son muy nuevos, no se preocupen, que aquí vamos a entenderlo todos, todo juntos, por la bendición y gracia del Señor. Oigan, dos hermanos que se reconcilian después de que el Señor intervino, después de que el Señor hizo que uno se postrara, después de que uno quería matar al otro, después del tiempo que pasó, por mínimo 20 años, después de todo eso se encuentran, un brother de los dos se postra y dice que se postra, vamos a subrayarlo acá, dice cuando se aproximó, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él, 7 veces delante de él, imagínate esto, y ve Esaú a su hermano, bueno, este debería ir con color azul, perdónenme, ve Esaú a su hermano que se inclina 7 veces, dice, entonces Esaú corrió a su encuentro, corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Yo tengo un asombro especial, se los voy a confesar, por eso me gana aquí el impacto. Un asombro especial por personas que son duras, que son difíciles, que son complejas, que son rudas. Y cuando veo que el Señor los alcanza y intervino el Señor, lo que decíamos hace ratito, cuando el Señor intervino, cuando el Señor interviene, a mí eso me descuadra. Y digo, no puede ser, o sea, ese hombre, esa mujer que parecía así un hueso duro de roer, ahora vemos que literalmente está entregando su vida al Señor, está siendo sensible, está prestando atención. Y es el caso de los dos. Jacob era rudo y difícil, Esaú también lo era. Y tenemos acá que ves a Esaú corriendo y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Especialmente con los hombres que pasa esto. Yo como hombre sé que a veces es difícil aceptar los errores, que a veces es difícil y complejo eh, ser sensibles, que la sociedad no nos invita a eso. Sin embargo, aquí te das cuenta que no hay masculinidad frágil. Dos hermanos abrazados, llorando, besándose así del cuello de perdón, hermana, y yo te amo, y yo también te amo, y perdón. O sea, ¿qué masculinidad frágil hay acá? Ninguna, ninguna. Aquí esto es hermanos siendo funcionales, tal cual. Sí, después de 20 años definitivamente, ¿no? Y luego después Esaú con todo la barba, acuérdense, todo así barbón, rojizo, le dice, después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, órale, ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia, fíjense cómo habla Jacob,
son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Miren de qué están impregnadas las palabras de Jacob. Literalmente está diciendo, en su misericordia me ha dado a mí. No dijo, son los que yo tengo, ni tampoco los... No, no dijo eso. Dijo, los que Él en su misericordia me ha dado a mí. ¿Qué les parece? Ya habla diferente nuestro Jacob, ¿verdad? Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Las esposas esclavas también se inclinaron, dice, y los hijos. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentó José y Raquel, o sea, Raquel, la esposa, con el hijito que sí había tenido con ella. Dice, y ambos se inclinaron ante él. O sea, todos se inclinaron. Y le pregunta a Esaú, ¿y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Para asegurar tu amistad. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. ¿Se acuerdan? Lo acaba de ver en el capítulo anterior, el rostro del Señor. Y ahora le está diciendo que su rostro amigable, su amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. ¿Qué es esto? Esto es impresionantemente importante, porque el rostro del Señor tiene esa cualidad de poder brillar, de poder alumbrar, más que brillar, es alumbrar. Dice el número 6 que su rostro resplandezca. Cuando resplandece es que literalmente nos ve con una sonrisa. Y entonces le dice, por favor acepta este regalo que te traje porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Quiero hacer una pausa acá porque definitivamente hay algo importante que necesitamos resaltar. Y es el hecho de que, en efecto, ya no era necesario que se entregaran todos estos regalos que había estado mandando Jacob por delante. Incluso Jacob ya lo sabe porque pues, ve justamente la sonrisa de Esaú. Sabe, perfectamente Jacob que unos regalos no podrían haber cambiado a Esaú y puesto toda esa sonrisa y toda esa personalidad. O sea, lo que Jacob veía en Esaú no era realmente una apariencia, era realmente su hermano Esaú sonriendo y mostrándole de verdad amor. Los rebaños, por más grandes que fueran, no podrían producir esto de manera genuina, sino solo una apariencia. Sin embargo, Jacob ya había dicho que esos rebaños serían para Esaú, que sería algo que dejaría de estar contado en su campamento, es decir, vendría a ser parte de las salidas de los inventarios de Jacob, se quedaría menos rico. Hablando de cabezas de ganado, probablemente sí, pero Jacob sabe que ya lo había dicho. Jacob sabe que había dicho y a sus siervos sabían que era para su hermano Esaú. Aquí hay una actitud de verdad llena de deferencia. ¿Qué es la deferencia? Sin importar lo que suceda, yo seguiré siendo íntegro. Yo seguiré viviendo lo que dije que viviría. Si esto lo había aceptado para que fuera de mi hermano Esaú, será para mi hermano Esaú. No solo es deferente, y podríamos resolver algo incluso más sencillo, es congruente y consistente. ¿Sí? Si él dijo, ya lo había entregado, ya lo había entregado. Sí, ya lo entregué, ya estaba entregado. Aunque no lo aceptara, él sabe perfectamente que ya no le pertenecen a sus inventarios. Por lo tanto, es una lección que también Jacob está viviendo. Él no está haciendo de pronto como antes o como su tío Labán, que de pronto decía, bueno, pues últimamente si no los acepta, pues igual me los regreso y pues ya no pierdo nada. No, no funciona así. Cuando decimos algo, dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por lo tanto, es necesario entender que si ya dijimos algo, necesitamos actuar conforme a lo que dijimos. ¿Sí? Pero Jacob respondió,
Tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y manadas también tienen sus crías. ¿Se acuerdan que Saúl le dijo que él iba a ir delante? Es decir, vayan a mi ritmo. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento. A su ritmo, que sea cómodo. Dice, a un ritmo, perdón, que sea cómodo para que los animales y para los niños. Dice, al final nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me haya recibido amigablemente. Mi señor. Fíjate cómo le dice a Esaú, mi señor, no es algo menor, ¿eh? Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir, ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Ahí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Como les decía yo al principio, antes de comenzar la grabación, quiero dedicar y quiero dejar como memorial esta sesión, este episodio a la comunidad de nuevos amigos en Cuernavaca. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo un proceso radical, como se llama este episodio. Y aquí hay algo interesantísimo que tiene todo que ver con lo que estamos viviendo. Dice que aquel lugar al que fue Jacob se llamó Sucot. Sí, les quiero preguntar a los de Cuernavaca, a los que viven allá y a los que no, o sea, para todos, díganme en el calendario bíblico qué tiene que ver esta palabra, la palabra Sukkot. Es muy fácil, seguramente lo podremos resolver fácilmente. Ahora les contaré por qué, mientras continuaré leyendo. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. Esa palabra, el Elohe Israel, lo menciona aquí abajo y dice que significa Dios, el Dios de Israel. ¿Qué les parece eso? Llegó a Siquem, y esta parte va a ser muy importante en los siguientes capítulos. Sin embargo, dejando esta parte de lado y poder avanzando a la parte que queremos de verdad comprender muy bien, es importante que comprendamos, es importante que comprendamos que Jacob ya no es la misma persona. Jacob ya cambió e incluso fíjense cómo acá empieza a comportarse como su abuelo Abraham, que llega y dice, y a pesar de que no voy a vivir en la ciudad donde voy a vivir, pues por supuesto voy a pagar por él, a pagar por esta parcela, ¿de acuerdo? Y pagó, dice ahí, 100 monedas de plata. Ah, bueno, ahora, quisiera pedirles que hagamos un análisis para concluir de esta personalidad o de la vida de nuestro estimadísimo y bien ponderado siempre, Jacob. Jacob nos presenta y nos está mostrando una personalidad que definitivamente necesitamos comprender que ha sido cambiada de manera radical y para siempre. Como dijimos, quizás ahora cojea, pero su ser ha cambiado. Lean conmigo, por favor, esta parte juntos que estuve escribiendo y que el Señor me estaba dictando, estaba escuchando sobre esto el día del jueves. La marca en la cadera de Jacob lo convierte en un hombre distinto. Jacob ya no confía en su astucia ni en su fuerza, como en los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan que todo el tiempo Jacob se la pasaba actuando, haciendo estrategias, diciendo, engañando también? Lo que vemos ahora en Génesis 33 es un Jacob transformado. Lo que antes pudo haber sido un encuentro de poder, imagínate contra su hermano Esaú, un encuentro de poder, ahora es un acto de humildad total. Se arrodilla 7 veces como si de un siervo se tratase. Quiero que te fijes porque Jacob ya aprendió a postrarse. Se me pone la piel chinita. Pero
En el capítulo anterior vemos a un Jacob que no sabía postrarse ni delante del Señor y por supuesto probablemente de nadie. Y si lo hacía con una doble intención, no para realmente servir. ¿Se acuerdan cuando se postró delante de su padre para engañarlo? Bueno, ahora tenemos a un Jacob que en lugar de enfrentar a su hermano, en lugar de, no sé, tener un tipo de encuentro violento, al contrario, sucede justamente al revés. Hay un encuentro de humildad total. Se arrodilla 7 veces delante de su hermano. ¿Sí? Esto es importantísimo porque te vas a dar cuenta cómo delante de las personas estos personajes se están postrando. Efectivamente, la raíz hebrea de bendecir, ya lo habíamos visto, barak, tiene como significado primario arrodillarse. Es un gesto de reverencia. Dice, entrega y reconocimiento del otro. Reverencia, entrega y reconocimiento del otro. Que Jacob se arrodille no solo es un acto diplomático, realmente es una manifestación física de la transformación interna que vivió. Lo que vivió en el capítulo anterior ahora se manifiesta delante de su hermano por esa transformación que tiene en su interior. Jacob ya no es el mismo y jamás volverá a ser el mismo. Esto es una realidad definitivamente. ¿Sí? Fíjense nada más esto. Aquí hay un propósito poderoso. La verdadera bendición no se manifiesta solo en lo que recibimos, sino en la capacidad de arrodillarnos. Como platicamos desde el miércoles pasado, regularmente consideramos y creemos que bendecir es dar. Sin embargo, bendecir realmente es colocar a la persona, como dice Filipenses 2, como superior a mí mismo. ¿Cómo le puedo hacer para que una persona yo la pueda considerar como superior a mí mismo? Pues sí, no hay forma que yo la pueda hacer más alta, pero lo que sí puedo hacer es que yo me puedo arrodillar. Ezequiel nos está diciendo que nos arrodillemos ante las personas. No, yo no se los digo. El contexto social nos lo dice, que era como lo hacían. Y esos contextos sociales aún se siguen manteniendo, por ejemplo, delante de algunos reyes que existen todavía en Europa, ¿de acuerdo? El poder hacer reverencia, ¿sale? Incluso también en los países orientales donde también se requiere hacer la reverencia e inclinarse. Incluso cuando hay mucha vergüenza, cuando hay una gran culpa, se postran hasta el suelo. ¿Se dan cuenta de eso? Estamos hablando de contextos sociales. Esto no tiene nada que ver con adoración. Tiene que ver, fíjate esto que te voy a decir, tiene todo que ver con reverencia y honrar a la otra persona de una manera sublimemente, de verdad, impactante. Ahora, cuando alguien le propone matrimonio, cuando el esposo, el hombre, le propone matrimonio a su esposa o a su futura esposa, ¿qué es lo que hace? ¿Se dan cuenta? Le está haciendo una propuesta desde lo más humilde de su interior. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo, familia? Por favor, cuéntenme. ¿Sí? Ahora, fíjate nada más esto que estamos aprendiendo. Esta parte es importantísima. La verdadera bendición se manifiesta en la capacidad de arrodillarnos ante Dios y también a quienes hayamos herido. Hay que recordar que Jacob se fue debiéndole a su hermano Esaú la primogenitura. ¿Se acuerdan ustedes que platicábamos que realmente cuando se fue Jacob, Esaú se quedó muy molesto, ofendido y usurpado? Bueno, ahora tenemos un Jacob que no le dice, bueno, pues tu problema para que te ibas, bueno, pues tu problema para que entregaste la primogenitura, bueno, pues o sea, aquí no hay reclamos, aquí solo hay aceptación. Ahora, les hago una pregunta a ustedes a ver qué me podrían contar. ¿Por qué tenemos a un Jacob que ya no le da inseguridad postrarse ante su hermano Esaú? ¿Qué pasa en la vida de Jacob y qué pensamiento ya tiene Jacob que ya no le da ningún conflicto postrarse ante su hermano Esaú? ¿Ustedes qué dirían? Cuéntenme, por favor. ¿Por qué ya no hay un Jacob inseguro de postrarse? ¿Por qué no hay un Jacob inseguro de entregar? ¿Por qué no hay un Jacob inseguro de despojarse de las cabezas de ganado que se despojó? ¿De dónde viene ahora la seguridad de Jacob
para poder bendecir. Ahora él está bendiciendo a su hermano. ¿Cómo? De muchas formas. Entregó regalos, entregó honor, se postró. O sea, esta es una honra de verdad, una clase de honra preciosísima. Cuando le decimos a alguien, te bendigo, amigo, fíjate nada más cuando Jacob había dicho, te bendigo, pues mira todo lo que hizo. Se postró, entregó, regaló, sirvió, mi Señor, todo. Y eso también lo dice el apóstol Pablo a la carta de los Filipenses, en la carta de los Filipenses, que decía, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, como superiores a uno mismo, mirando cada uno como superiores a uno mismo. ¿Sabes qué va a pasar cuando literalmente nos aprendiésemos a ver como superiores a uno mismo? Unidad perfecta. Decía el apóstol Pablo, por favor, completen mi gozo, o sea, hagan que mi gozo sea completo, sintiendo lo mismo, teniendo unánimemente una misma cosa. Así, ¿te das cuenta de esto? Es impresionante. ¿Sí? Ahora fíjate nada más lo que te voy a decir acá. Jacob el suplantador ahora se postra. El que antes usaba la fuerza y la astucia, ahora usa la humildad. Ahora vive en humildad. El que antes luchaba por su bendición, ahora la expresa bendiciendo con su actitud. O sea, esta es una cosa de verdad radicalmente impresionante. Esto es una bendición preciosa. Es una bendición gigantesca. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Es una cosa preciosísima. ¿Se dan cuenta? Ahora lo expresa, ya no huye, ahora lo expresa. ¿Sí? En Génesis 33, el postrarse es como un reflejo de transformación personal. Cuando Jacob se postra 7 veces ante Esaú, no lo hace en adoración, lo hace como un acto de reconciliación, un acto de respeto y humildad extrema, luego de haberse rendido ante Dios. Es decir, Jacob no se postró primero ante Esaú, sino que primero lo hizo delante del Señor mismo. En el contexto antiguo del Medio Oriente, arrodillarse o postrarse era un gesto social y diplomático para mostrar deferencia a lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Para mostrar deferencia ante alguien superior o a quien se debía honor, como un rey o un hermano mayor. ¿Qué les dice esto? Está impresionante, ¿verdad? Ahora, es decir, no adoración, sino reconciliación y sumisión. Escucha esto, sumisión relacional, perdón. Y sumisión relacional. Para ganar la relación, puedo someter. En Éxodo 20, la corrección del corazón humano, literalmente el Señor va a mencionar cómo esto es distinto. ¿Sí? En los 10 mandamientos dice el Señor, no te inclinarás ante imágenes ni las honrarás. Aquí el verbo postrarse, en hebreo aquí aparece, se refiere especialmente o específicamente a ídolos o imágenes de cualquier tipo. Dios no está prohibiendo el gesto físico en sí. Lo que prohíbe es la intención de adoración dirigida a algo o a alguien que no es Él. Dios comienza a purificar el concepto de postrarse, sacándolo del plano social religioso ambiguo, para centrarlo exclusivamente en Él. Ah, ok, estamos aprendiendo. O sea, ya en Éxodo 20 el Señor va a rectificar justamente todo esto y vamos a resolver que inclinarse es bueno, necesario, delante del Señor. ¿De acuerdo? Trascendencia espiritual, querida familia. ¿Sí? Jacob se postra porque en su corazón está transformado. Jacob se postra porque su corazón está transformado. Es una muestra de su rendición al Señor, que luego se expresa en humildad hacia su hermano. ¿Te das cuenta de eso? Pero conforme avanza la revelación de Dios, el gesto ya no basta. Dios quiere un pueblo que entienda que solo Él merece el postrarse en alma, en mente y no solamente en cuerpo. O sea, el hacerlo delante de una persona probablemente tiene que ver con un fruto que vemos en el cuerpo, pero lo que el Señor anhela es una transformación radical desde lo interior. ¿Sí? Me asombraba mucho cómo platicábamos Alberto, Paulina y su servidor, y me contaban cómo el sábado terminaron todos en rendición y postrados delante del Señor. ¿Qué les parece eso? Está impresionante, ¿no crees? Ahora te vas a dar cuenta que postrarse no es algo que tengamos que hacer, sino es algo que necesitamos hacer. La lucha de Jacob en Génesis 32, en el capítulo anterior, no fue solo un evento físico o simbólico.
Fue un punto de quiebre absoluto en su identidad, en su carácter y dirección de vida. A partir de ahí, Jacob ya no es, ni tampoco será el mismo. Esto es completamente radical. Y te lo quiero compartir porque es radical. ¿Sí? Jacob lucha hasta el amanecer. No lo suelta hasta que lo bendiga. Ustedes ya saben perfectamente. ¿Y qué ocurre después? Pues recibe un nuevo nombre. Israel, que ahora va a significar, o este significado es gobernado por Dios. Yo conozco a más de uno de aquí conectados que de verdad vivieron en esto. El Señor los agarró y no los soltó hasta que de verdad comprendieran cuál es el carácter del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere o quería con ustedes y sigue queriendo? Y les pone un nuevo nombre, Israel. Sí, este personaje Israel sale cojeando, físicamente marcado, pero más importante, algo en su interior se quebró, no solo la cadera, sino en su interior, algo se quebró y se reordenó. Por eso te decía, para todos los que nacimos en las congregaciones, y la congregación de pronto se quebró, o mi vida se quebró, o vi quebrarse los sistemas, bueno, te digo una cosa, aplicando las 3 medidas de fe, el Señor no solo lo vio, ni lo supervisó nada más, sino que también lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque Él no te va a dejar sin que tú y yo no lo bendigamos. Nos va a llevar a que nos postremos. Bendito el Señor, cuya crisis que mandó nos llevó a sus pies. Sin la crisis, sin la incomodidad, sin la desesperación, no hay forma de querer clamar al Señor. En Génesis 32 no solo es una lucha corporal, es una crisis de identidad resolviéndose. Jacob, el suplantador, el que manipulaba, el que huía, es enfrentado por Dios mismo y llevado a rendirse para vivir sin esta ansiedad y ahora gobernado por Dios. Él ya no está en modo defensa ni en modo manipulador, está rendido, confiado y deseoso de paz. Este proceso refleja un cambio interno real, mental, emocional y también espiritual. El manipulador ahora de Jacob se vuelve líder. El que engañaba ahora santifica. El que huía del conflicto ahora lo enfrenta con integridad. Lo vamos a ver todavía un poco más adelante, todo lo que Jacob va a vivir. Se requiere pagar el precio. Y te digo una cosa, el precio es de verdad deshacerte de tu orgullo. ¿Sí? Deshacerte de tu orgullo. Fíjate nada más. Cuando el Señor toca tu identidad, ya no te deja igual. Puede que sigas cojeando, puede que tu familia no le guste, puede que a tus amigos les incomode, puede que ahora lo que estamos haciendo porque somos su pueblo, a la gente le parece extraño. Y ahí hay como un poquito de estar cojos. Pero te digo una cosa, cojos o no cojos, ahora caminamos con propósito. Amén o no amén. ¿Se dan cuenta de esto? Fíjate lo que te quiero contar. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. La transformación de Jacob no fue superficial, fue desde la raíz. ¿Sí? Y la raíz es su identidad. Si cambias la identidad, todo lo que siga como el árbol y hasta el fruto va a cambiar. Cambió su forma de relacionarse, de liderar, de vivir. Esto es lo más radical que le puede pasar a un ser humano. Fue un giro radical en su carácter. ¿Sí? De manipulador a humilde, de fugitivo a líder espiritual. No fue una corrección menor, fue una reconfiguración total. Y así es como funciona el Señor, reconfiguración total. Su gesto hacia Esaú fue radical para su cultura. Un hombre postrado ante su hermano después de haberle robado la primogenitura. Eso rompe todos los esquemas sociales de poder y orgullo. ¿Sabes una cosa? La pregunta que les hacía, Jacob ya no tenía inseguridades por postrarse porque él sabía que la primogenitura ya la tenía, pero por parte del Señor, no por parte de su padre. Había un propósito mayor. Esto es radical, radical humildad. Radical también porque conecta con decisiones fuertes. ¿Sí?
como en Génesis 35, donde vamos a ver que purifica su casa de ídolos. Jacob o Israel empieza a vivir de forma radicalmente diferente. Como te dije, entonces, radical es radical. Aquí no hay otra opción. Querida familia, si de pronto en los últimos meses o en los últimos años el Señor te ha estado llevando a vivir procesos radicales, date cuenta que exactamente es eso, es Él. Es Él llevándote y guiándote. ¿Se fijan? Exacto, Ana María ya no tenía conflicto porque ya sabía a quién le pertenecía todo el crédito de su vida. Si se postraba ante alguien, lo hacía por reverencia y por bendecir también a esa persona. Pero su personalidad, su poder, su posición no eran tocados porque su poder, posición, identidad no venían de él, venían del Señor mismo. Cuando tenemos la certeza de que es el Señor quien nos ha bendecido, quien nos ha prosperado, quien nos ha llevado para acá, te prometo que no hay nada que te lo pueda quitar. Y sabes qué, eso ya lo entiendes. Y no te da inseguridad de pronto postrarte, servir, despojarte. No te da inseguridad. ¿Por qué? Porque sabes que proviene del Señor, viene de su mano, de alguien más fuerte que tú. En este es el caso donde vemos a un Jacob resolviendo hacia esos puntos. Querida familia, ¿qué le dice hoy el Señor? Permítanme por favor concluir esto con lo que les quiero contar ahora. Lo radical, dijo un amigo, cuidado con lo que pides porque a veces lo radical va a llegarte. Y quizás se te cumpla, pero se te va a cumplir en una forma en la que quizá no esperabas que se te fuese a cumplir. ¿De acuerdo? Bueno, te quiero compartir, por favor permíteme. Es más, te quiero preguntar a ti que me estás escuchando y que por primera vez estás leyendo y entendiendo todo esto, por ejemplo, a Finita, a todos aquellos que están escuchando esto por primera vez, por ejemplo, acá también está Daniel de la Luz, creo que sigue por acá. Todos las personas que estén conociendo esto por primera vez, aunque ya hayan tenido la Biblia y que por primera vez el Señor está llegando con toda esta información, bueno, te quiero, te quiero compartir, yo quiero compartírtelo, pero ya sabrás tú, si lo quisieras también tú escuchar, es que estamos literalmente inmersos en una cosa de la agenda del Señor que yo le llamo la agenda divina. Y la verdad es que soy muy cuidadoso con las cosas que comparto en los segmentos de público en los que estoy sirviendo, pero en esta ocasión, ay, difícilmente puedo quedarme callado. La agenda divina es una agenda anual donde podemos ver todo lo que el Señor quiere dictarnos y quiere decirnos y nos quiere llevar. Y esta agenda divina es una agenda divina y bíblica, no es algo que yo me inventé. Finita, Daniel y todos aquellos que están escuchando esto por primera vez, yo les quiero preguntar si ustedes quisieran conocer más acerca de la agenda divina. Esta agenda divina incluye convocaciones y días festivos que aparecen en la Biblia para su pueblo. ¿Sí? Ustedes ya saben que hay un versículo que dice que el pastor llama a las ovejas, él las conoce y las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Si este es tu caso, y por primera vez estás escuchando todo esto y te interesa conocer más sobre la agenda divina, bueno, te quiero decir que esta es tu oportunidad. Hubo alguien que me decía justamente antes de arrancar esto y me decía, ese es la primera vez que voy a hacer esto, es la primera vez que voy a hacer esto y me gustaría mucho que me pudieras explicar, así que casi día por día, qué hay que hacer. Y le dije, con mucho gusto, amigo, estoy por entrar a leamos juntos la Biblia, pero te prometo que ahorita terminando, vuelvo y te comparto. Pero yo les quiero preguntar, y voy a poner una encuesta ahorita terminando en nuestro grupo de WhatsApp, y voy a ver si puedo ponerlo también por Facebook, porque quizá esto te va a llevar a un mayor cambio radical. Sí, pero, pero, esto no significa que no sea agradable a los ojos del Señor. Eso no significa que de verdad aprenderemos. Eso no significa que en verdad estaremos alejándonos de Dios. No, al contrario, esto es parte de la voz del pastor. Así que, si tú estás ya entendiendo
que lo radical va a regularmente traer incomodidad, pero que consigo va a traer una cosecha realmente importantemente buena, bueno, ya me contestarás que sí quieres saber más. ¿Sí? Ojo, no es algo tan complejo. Te voy a poner cómo se ve un calendario. Esto es muy gracioso. Un segundito, por favor. Listo, aquí se lo voy a compartir. Pero ayer estaba justamente trabajando en un calendario para poder entender cómo lo bíblico todavía en nuestros días puede venir a traer la radicalidad en nuestros calendarios. Y estuve trabajando justamente en este calendario de abril. Sí, y lo puedes ver en la pantalla y es un calendario, pues sí se ve como muy cargado y así como muy complejo, pero te garantizo que es más fácil de lo que te imagino. Yo estoy asombrado de ver cómo el Señor nos va llevando y nos va llevando y esta lectura nos está guiando día por día. Yo no sé si tú lo ves así, pero para mí se está convirtiendo en un manual de vida. Y me gozo y lo celebro y me pone bien contento. Y sobre todo pues no sé si sobre todo, pero sí veo que hay necesidad de también hacerle saber a la gente que si gusta puede aprender sobre esto. Mira, ya me puso ahí guía BetNat que le interesa. Bueno, si hay alguien más que le interese, por favor, ahí escriban. A mí sí me interesa la agenda divina. ¿De acuerdo? Cosas como estas, pero no mías, sino del Señor, se están disponibilizando cada vez más. El Señor está hablándonos y el Señor nos está acercando. Si ustedes están listos, bueno, yo también. Y si cuando estábamos listos nosotros, el Señor ya estaba más listo que nunca antes. Así que familia, disfrutemos de la dulce voz de nuestro Rey que nos quiere guiar y nos quiere llevar a lo radical. Sí, pero te digo una cosa, allá está Él. Allá está Él. La siguiente semana estaré compartiendo una tercera parte relacionada con todo esto. La siguiente semana estaré justamente en esta página de su servidor en Facebook compartiendo parte de todo esto radical, ahora relacionado con la historia y luego después un poco más de la preparación para lo que se acerca de la agenda del Señor. Y lo haremos desde la ciudad de San Antonio. Por aquí estoy viendo justamente a Lisette de la Peña. Por allá nos veremos junto con los Franzen y toda la comunidad que se está levantando, gracias al Señor, de estudiantes en aquella parte del mundo. Familia querida, les doy un gran gracias por perseverar con su servidor hasta ahora. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. El Señor nos ha traído hasta acá. Familia querida, les mando un gran abrazo, les bendigo y nos vemos con la bendición del Rey el próximo miércoles para continuar con nuestra lectura. Estemos atentos, estemos listos porque el Señor nos seguirá incomodando, pero no nos preocupemos que al final de cuentas, definitivamente, el Señor está del otro lado de esa incomodidad. Familia querida, muchas gracias.